Textos. Hola, buenas noches. Les damos la más, ¿no? Un programa de análisis que se transmite desde la página del diario Ultimátum. El día de hoy me acompañan Ricardo del Muro. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Desafortunadamente no nos pudieron acompañar nuestros compañeros Gilberto Zavala y Víctor Rumaya, a quienes de aquí les mandamos un cordial saludo. El día de hoy hay muchos temas en el tintero, ¿verdad? Muchos temas que fueron discutidos en la prensa, tanto local como nacional, y uno de ellos es el tema del INE. Desde hace un buen rato, me gustaría situarlos en el contexto, desde antes de la pandemia estaba pendiente la designación de 4 consejeros o consejeras, ¿verdad?, para ocupar los puestos que quedaban vacantes dentro del INE. Desafortunadamente surge el COVID-19, nos llega a México y eso suspende el proceso de selección. Pero no se podía ya retrasar el tema y se designa a un grupo, un consejo técnico formado por personas de prestigiado renombre, ¿verdad? Por ejemplo, la académica Blanca Heredia, Yana Magaloni del CIDE, Ana Laura Magaloni del CIDE, ¿verdad? Son personas de mucho prestigio. Sí, también Sara Lovera, quien es periodista de muchos años. Sara es una agente de izquierda. Ella perteneció muchos años al PRD y es fundadora de la Red Nacional de Periodistas. Además, ella ha tenido ciertos roces, ¿verdad?, con la actual administración, pero sin embargo fue considerada por su seriedad. Y así se forma un consejo técnico dentro de los que estaba también el académico John Ackerman. Y al surgir la discusión de las ternas, al parecer al académico Ackerman, con quien ha habido roces, ¿verdad?, desde los medios, desde los Twitter, desde las redes sociales, sobre los integrantes del consejo técnico. Y entonces se inconformó, no estuvo presente en la resolución final. Sin embargo, ahí están las quintetas que se entregaron a la Junta de Coordinación Política. Y los del Consejo Técnico manifestaron también los desacuerdos que tuvieron con Ackerman. Pues llegamos aquí a este punto y un grupo de diputados y diputadas de Morena, del PRD, perdón, del PRD no, de Morena, del PT, del PES y de otros aliados, no sé si estarán ahí también los del Partido Verde, se inconformaron y presentaron un desacuerdo ante Mario Delgado, quien coordina la JUCOPO, en relación a que no estaban de acuerdo de la forma en que se habían elegido estas quintetas. Entonces, hasta ahí estamos, este es el momento, el miércoles ya se tiene que designar a los consejeros o consejeras, y además, 3 de quienes no quedaron dentro de este grupo presentaron una inconformidad ante el Tribunal Electoral y le toca a la magistrada Mónica Soto llevar a cabo el proyecto, que tiene que ser ya muy rápido porque el miércoles tiene que ser esta designación. Pues en eso estamos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que va
actuar Mario Delgado ante esta situación? ¿Cuál será el próximo paso? ¿Habrá que dar marcha atrás? Al parecer la Jucopo no tiene los elementos como para dar marcha atrás, los elementos legales. Ellos creo que no pueden dar marcha atrás. En realidad, yo estoy hablando de más, esa parte sí la desconozco, si la Jucopo podría dar marcha atrás en esta resolución. ¿Qué opina Ricardo sobre el tema? Pues aquí desgraciadamente creo que el punto es hay muchos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que confunden lo que es la participación política con el vasallaje. Eso es un mal de nuestro sistema, de los entes de buena parte de los entes políticos en nuestro país. Aquellos que durante mucho tiempo hicieron fama con ser cargamaletas, y los observamos alrededor de cualquier político. Son personas que verdaderamente pues se despersonalizan para estar alabando al político en turno, y pues aquí cabe esa frase que es española, que decían que más papista que el Papa, refiriéndose a aquellos que en aras de querer quedar bien, en aras de llevar adelante un proyecto político, pues exageran las acciones y lo único que hacen es distorsionarlas. Yo tengo entendido que que el proceso fue transparente, tengo entendido que las personas que han sido elegidas, sobre todo un aspecto fundamental, es de que deben de ser personajes independientes de partidos políticos. Y al meter su cuchara aquí Morena, pues bueno, sobre todo estos representantes de Morena, yo diría más bien, pues distorsionan el fundamento. En caso de que se salieran con la suya, pues ya de entrada el cargo o el consejero que llegara a su puesto en base a un litigio jurídico llevaría encima pues ya una gran interrogante, y de antemano sabríamos qué intereses estaría defendiendo ante cualquier situación futura, hipotética, sobre algún conflicto de intereses dentro de la votación, y eso pues genera desconfianza para el votante. Claro. Desgraciadamente esos personajes, yo creo que ojalá no son exclusivos déjenme decirle, no son exclusivos de Morena. O sea, ese tipo de personajes los encontramos en todos los partidos políticos, y son personas que en lugar de hacer bien, hacen mal, dañan las imágenes de la política, ¿no? El caso de Ackerman, pues él mismo ha lesionado su prestigio, porque antes de que se metiera a político, la mayoría teníamos, de los que nos gusta leer cuestiones una de buena política, opinión, una opinión bastante favorable de él, y ahorita pues lo observamos como un vocero o un agitador de Morena. Aquí, para cerrar mi opinión, creo que le hace falta leer esa obra clave de Max Weber que se llama El político y el científico. No puede un intelectual o un crítico, un historiador, mezclarse con la política, porque sus campos de acción son totalmente diferentes, y en muchas ocasiones muchas personas que han destacado en el ámbito académico pues se muestran bastante o inocentes o dictatoriales o francamente a veces medio caricaturescos cuando asumen las acciones políticas, y eso no ha pasado muchas veces. El ejemplo que tenemos hacia la mano pues es el de Vargas Llosa, que tiene un libro buenísimo que se llama Como el pez en el agua, que es toda su experiencia política, pues efectivamente entre lo que es y lo que desea ser. Y ahí la gran diferencia, ¿no? Que el analítico se maneja sobre lo que hay, el político sobre lo que debería de ser, y ahí, de ahí entrada y parten las diferencias.
Pero en concreto con esto, para cerrar el punto, ojalá que los dirigentes de Morena, ojalá que el Congreso, pues tenga en cuenta esto de que si en un momento determinado llevaran a cabo un cambio por el berrinche de unas cuantas personas, sería un grave retroceso al sistema electoral mexicano. Así es, porque revisando los currículos, ¿verdad?, de las quintetas seleccionadas, pues reúnen probidad, reúnen la cuestión académica, reúnen experiencia, la mayoría de ellos y de ellas provienen de instituciones electorales, ¿verdad?, de diferentes partes del país, como por ejemplo Rita Bell de Oaxaca es especialista en normatividad indígena, y entonces todos ellos tienen experiencia. Es muy difícil encontrar a personas como muy que no tengan relación con nadie, ¿verdad? Porque pues vivimos en un mundo de relaciones. Por ejemplo, una de las seleccionadas fue precisamente asesora de nuestro gobernador cuando él estaba en el Congreso, cuando era senador. Entonces hay relaciones que se establecen a lo largo de la vida política o de la vida profesional, pero sin embargo, lo importante aquí es la institucionalidad, ¿verdad? El hacer un buen papel. ¿Y tú qué opinas, Juan Carlos, de este conflicto? Bueno, para llevarlo a un terreno más claro, pues hay que compararlo con el fútbol. Es como si no se pudiera poner de acuerdo, ya no en la liga de primera división, en una cancha de fútbol aquí en un ejido, en una comunidad, para que haya un árbitro y pueda aplicar la ley y señalar las faltas. No debería ser un tema complicado. Lo que veo yo, después de que armaron, o sea, Morena tiene la mayoría suficiente para imponer unilateralmente a los consejeros. Cuando se hizo todo ese ruido por defender al INE, de esta intromisión que pudiera, esta tentación de nombrar 4 consejeros muy afines a la 4T, pues se formó precisamente este cuerpo colegiado del Consejo de Evaluación, de este Consejo Técnico de Evaluación. Te faltó mencionar a Diego Valadez, que son personas que más allá de aspiraciones políticas, lo que cuidan es su reputación académica, sobre todo, su reputación profesional. Yo creo que es el caso de Sara Lovera, de Magalón y todos, independientemente de sus propias opiniones muy subjetivas que pudieran tener. Desde que Ackerman intentó, el problema con Ackerman, como bien lo señala el maestro Ricardo del Muro, es que pasó de ser un analista serio, con ciertas inclinaciones, porque nunca deja de haber subjetividad, pasó de ser un analista a un activista, y un activista que ha rayado en el exceso, ¿no? Escuchar su programa en Canal 11, el programa que conduce de la UNAM, el que hizo con ¿cómo se llama? Con esta Berman, y unos elogios. ¿Sabina Berman? Sí. Aunque Sabina Berman en un momento dado ha hecho críticas, ¿verdad? Y se la han tundido en los Twitter porque tiene una posición más independiente, ¿no? Claro, y en eso radica la reputación. Por ejemplo, véanse, yo me veo en el espejo, yo trato de ser lo más objetivo posible, a pesar de que tengo una identificada afiliación política, tú también, Keta, pero no, eso no nos quita tratar de ser objetivos en nuestros análisis. Yo lo que veo acá es una falta absoluta de respeto y de seriedad a un acuerdo que consensuaron inteligentemente para sacar las manos de la valoración de las capacidades técnicas, profesionales, del expertise de cada uno. Creo que eran originalmente 360 aspirantes, de los cuales depuraron a una lista. Imagínense todo el esfuerzo y trabajo que hicieron entrevistando a tantos aspirantes. Obviamente hay gentes de carrera profesional que ya tienen años en el servicio electoral, o que tienen un conjunto de experiencias profesionales
pero con formación y conocimiento de la ley. Entonces, de ahí sacaron una lista de 60 y de los 60 finalmente 20. Todo este proceso fue exhaustivo, fue cansado. Minucioso, ¿verdad? Sí. Y a mí me tocó, y no lo revelaron a la opinión pública hasta que concluyó, para evitar sesgos, para que nada más los diputados pudieran oír las opiniones de los que estaban participando y las preguntas. Entonces fue un proceso muy cuidado. Hoy Porfirio Muñoz Ledo ha declarado que se trata de un acto golpista por parte del PT y de algunos diputados de Morena. Ya el propio Porfirio lo está diciendo. Debe estar muy enojado. Porfirio es un político serio, es un político que también se ha ganado una reputación como hombre de Estado, y pues hace un franco señalamiento. Lo que tenemos hoy es una bancada dividida. Por supuesto que Fernández Noroña hace, primero Ackerman, al que impugnaron incluso, gana este juicio. No le pueden probar que era parte de la comisión de doctrina que nunca se terminó de integrar en Morena, junto con el Fisgón y otros intelectuales y periodistas, porque nunca hubo un nombramiento formal, porque nunca se pusieron de acuerdo con Jacob Polensky para eso, y nunca les dio recursos para ese trabajo. Pero él estaba junto con Héctor Díaz Polanco y otros personajes en la formación de cuadros de Morena, que es muy válido. O sea, él es un claro activista, pero entienden esto como una cuota. Y hay dos antecedentes que son el prejuicio que se tiene. Primero, que en la elección de los consejeros actuales, el entonces Morena, antes PRD, se retiró de la mesa porque no aceptaron sus propuestas, porque se pusieron en un plan de todo o nada, y entonces PRI y PAN se tuvieron que poner de acuerdo, y otras fuerzas políticas, porque no podían aplazar el nombramiento de los actuales consejeros hace unos años. Entonces dicen que fue un acuerdo en lo oscurito entre estas fuerzas políticas, ¿no? El PRD de aquel entonces se puso en una posición irrenunciable, y pues se tenían que nombrar los consejeros. Lo segundo es la elección del 2006, multicuestionada por ser prácticamente un empate técnico, y la idea del presidente López Obrador de que el INE pues no supo ser árbitro, que se le ha metido a mucha gente que cree en el presidente, cierto o no lo vamos a juzgar en este momento, pues que hay un fraude electoral y que fue avalado por esta institución. Ayer circulaba un video en redes sociales del propio López Obrador destacando la importancia de la creación del IFE, no del INE, que es el antecedente inmediato. La reforma política de 1976, impulsada por Jesús Reyes Heroles, que le quitó al gobierno el control de las elecciones, a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un acuerdo político, y de repente llega Ackerman, se enoja porque no queda una propuesta, empieza a hablar de clasismo, de racismo. Ese es un absurdo de la 4T. No es que no existan esos problemas, es que le quieran meter ese ingrediente a la discusión política, y se retira de la mesa después de que había ponderado el que lo dejaran participar, el que haya elogiado a sus compañeros, y ahora los está desacreditando. Se está ganando una mala reputación en el medio académico, y si esto no dura mucho, bueno, yo en lo personal espero que así sea esta pesadilla llamada Morena y López Obrador en este gobierno, si no logramos equilibrar las fuerzas y que se convierta en un partido de verdad, porque hay gentes valiosas en Morena, sin caudillos, donde puedan poner un buen candidato en 4 años a la presidencia de la República sin estas posturas radicales y autoritarias, y ojalá pueda Morena y otros partidos de izquierda evolucionar a izquierdas más modernas, como las que hay en otras partes del mundo, que tanto elogian. Entonces, sí me parece un referente muy importante, y bueno, yo creo que como van las cosas, se va a respetar el acuerdo, y pues aunque haya hecho su berrinche Ackerman y Noroña, Noroña es la antítesis de lo que debe ser un político. Él es un porro, es un saboteador, se portó bien con los consejeros, no tenía por qué ser, los aspirantes no tenía por qué ser grosero, pero al final de cuentas hizo una bravata que le resta mucha seriedad. Yo creo que el presidente, creo que no lo escuché hoy en la mañana, se deslinde de este tema y pues le deje a la Cámara la determinación. Así es, y pues desde aquí, ¿no? Le enviamos todas nuestras buenas vibras a Mario Delgado, ¿verdad? Para que no se deje
imponer por este grupo y logre hacer un buen diálogo al interior de la Cámara, ¿verdad? Para que pueda haber una designación y pronto tengamos a los 4 consejeros faltantes. El miércoles, y le deseamos, ¿mande? El miércoles creo que es la fecha. El miércoles, sí. El miércoles ya se tiene que hacer la decisión. Va a ser pronto. Y los 3 que impugnaron, que está en el Tribunal Electoral, Mónica Soto tendrá que decidir con mucha rapidez, y a ella le tocó el proyecto, pues si el comité técnico pues falló en algo, pues les darán la razón a ellos, ¿verdad? Y serán reincorporados a estas quintetas, ¿no? Sí, y entonces, pues, buena suerte a Mario Delgado, porque... Habrá que analizar, perdón que me meta, ¿sí? Pero habrá que analizar los efectos que pudiera conceder el amparo para efectos, es decir, que pudiera suspender el procedimiento, ¿no? O concederle la razón, aunque yo lo veo un poco difícil, ¿no? Pobre Corte, le hemos estado dando mucha chamba, por no ponernos de acuerdo, todo está yendo a parar a los tribunales, ¿no? Sí, pero pues la magistrada Soto, que le toque el proyecto, pues tendrá que tomar una decisión rápida, ¿verdad?, sobre el tema, para que el miércoles finalmente podamos saber quién es dentro de esta quinteta. Hay una mujer que es chiapaneca, a quien le deseamos suerte, ¿verdad? Esperamos tener una representación chiapaneca en esta nueva composición del INE. Y otro tema también que a mí me sorprendió al leer las notas del día de hoy, y lo confirmé con una representante del Movimiento Ciudadano en Chiapas, el Movimiento Ciudadano metió una denuncia a la Secretaría de la Función Pública contra López-Gatell, a quien acusan de ciertas fallas, ¿verdad?, en la estrategia contra el COVID-19 y que han resultado, pues, dañinas para la población. Y pues creo que a López-Gatell le ha tocado, como se dice vulgarmente, bailar con la más fea contra un virus que desconocíamos. A él le toca la responsabilidad de ser el vocero y además el estratega, aunque considero que detrás de López-Gatell debe de haber un comité que respalde las decisiones. Él, yo creo que más que nada lleva la vocería, pero es la figura pública, es la figura que vemos todos los días. Ricardo, ¿tú qué opinas de esta denuncia? ¿Crees que proceda? ¿Crees que tenga el Movimiento Ciudadano razones suficientes? ¿O es una denuncia política como para negociación, para sacar ventaja de la situación? Pues un poquito con Movimiento Ciudadano, léase Jalisco. O sea, atrás de todo esto está Jalisco y hay una inconformidad, se observa en los gobernadores que de alguna manera salen con malas calificaciones dentro de lo que es la pandemia, ¿no? El mejor ejemplo, pues, es Tabasco, nuestro vecino, que también truena contra López-Gatell. ¿Y por qué es esto? Porque finalmente están tomando el hecho de que un estado esté en rojo o en naranja, o que haya más... un mejor manejo de la pandemia como un aspecto, una cuestión política de todas partes. Entonces, atrás de todo creo yo que todo este problema está el aspecto político. No creo que el gobierno, digamos, de López Obrador vaya a mover a López-Gatell, porque independientemente de que hay mucha gente que cuestiona lo de las cifras y de que no hay una cuestión clara y demás, pues por el otro lado, de alguna manera se lleva una cierta orden dentro de la información respecto a la pandemia.
y bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Chiapas, pues ya ven que estuvo la semana pasada, bueno, estos días, este último fin de semana, para ser más exacto, y aquí se felicitó al gobernador, se hizo un reconocimiento a la forma como se está manejando la pandemia. Chiapas como estado pasó del semáforo rojo al semáforo naranja, y de alguna manera, y aparte, pues lógico, se puso en marcha la iniciativa de acción comunitaria como un nuevo esquema para para prevenir el coronavirus en las comunidades campesinas e indígenas de nuestra entidad, y que va a ser un programa piloto. Pero pues más allá, en el caso de la demanda en concreto en Movimiento Ciudadano, está íntimamente, yo lo veo así, que está íntimamente ligado con el enojo evidente del gobernador de Jalisco, porque en un principio él estaba explotando el hecho de que Jalisco estaba teniendo mejores cifras que la Ciudad de México, y esto pues le estaba redituando a él un capital político. Después, con todos los conflictos que vinieron empezó a caer esa imagen que tenía originalmente de un posible líder hacia el 2021, y ahora pues ya como que las cifras de mantener a Jalisco en rojos, como que es la puntilla. Creo que por ahí está el aspecto de este conflicto. Es una mezcla de imagen de los políticos involucrados, y por supuesto pues López-Gatell tiene que estar ahí respondiendo inteligentemente a los ataques. Por lo demás, para cerrar mi comentario, yo soy de la idea de que pues en una pandemia de estas características no vamos a tener cifras reales, no solo por el número de personas que en un momento determinado se pueden infectar, sino además por la falta de comunicación en muchos pueblos que no tienen acceso a mandar la información respectiva de la gente que se muere de coronavirus, ignorancia de personas que se mueren de otras enfermedades y se les achaca que es de coronavirus, y la corrupción, porque también hemos encontrado casos de médicos que han dicho que la gente se muere de coronavirus, aunque haya fallecido de otras causas, para lograr que sean indemnizados por el seguro. Pero pues tal vez hasta cuando se hagan las autopsias y al final podremos decir, vamos a tener una cifra aproximada de cuánta gente realmente murió. Pero andar pensando en la cifra real y la cifra exacta día tras día, pues se me hace muy difícil, la verdad. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas, Juan Carlos, de cuál sea la causa de esta denuncia? Mira, para empezar hay que ver que existen una normatividad, para este tipo la ley se inventó para resolver precisamente todo este tipo de conflictos, no estos en particular, sino para dirimir a veces, en ocasiones, y en este caso, actos de responsabilidad en el ejercicio del servicio público. A lo que estamos acostumbrados es al daño patrimonial, al peculado e incluso a la negligencia. Los funcionarios pueden ser inhabilitados no por peculado o por obtener lucro indebido, sino a veces por decisiones tomadas que pueden provocar un daño al erario, y se les puede en determinado momento, lo hace la Secretaría de la Función Pública, determinar sanciones. Y por ejemplo, un proyecto para construir un puente, se hace una licitación con una convocatoria, con especificaciones de obra que no estén bien hechas y provocan que ese puente se caiga y que provoque muertes, pues todo eso deriva en una responsabilidad que puede ser de índole civil, administrativa y hasta penal. Entonces, más allá de apasionamientos de lo político, pues será muy interesante ver, porque no creo que vaya a ser la primera, lo pueden hacer a título de un partido, lo pueden hacer, por ejemplo, si los comerciantes se pusieran de acuerdo para decir, oigan, nos dijeron 4 meses, aquí están las grabaciones, cerramos, ¿no?
no establecieron un estado de excepción que está previsto en la ley para suspender, escuchen esto, temporalmente garantías individuales, precisamente con el objeto de que no haya este tipo de reclamos. No lo quiso hacer el presidente y es correcto desde un punto de vista para evitar lo que en otros países hicieron, que fue mandar a la policía. Ahorita en Mérida a las 10 de la noche hay toque de queda. Y lo están haciendo. En Sonora también. Lo están haciendo en otros estados, efectivamente. Entonces, hay un marco jurídico que prevé qué hacer en este tipo de situaciones. Entonces, independientemente de lo que podamos apreciar desde el punto de vista político, yo creo que efectivamente pudieran derivar de las actuaciones por negligencia, por ejemplo, decir que no era necesario reiteradamente, porque hay pruebas de sus dichos, el uso del cubrebocas, cuando la Organización Mundial de la Salud lo estuvo diciendo, cuando Claudia Sheinbaum lo hizo en el DF, pues eso es una responsabilidad hasta criminal. Y perdónenme que lo diga de esa manera, lo estoy tratando de decir con la mayor objetividad y seriedad posible, pero en algún momento puede llegar a tener sustento y el juez de la causa tendría que, o la instancia correspondiente, si es la Secretaría de la Función Pública, tendría que determinar con sustento legal para no negarle el derecho a la persona que está recurriendo a eso. Puede ser negligencia médica, por ejemplo, puede hacerlo contra una institución, puede hacerlo contra un médico, como decía el maestro Ricardo del Muro, de que, por ejemplo, hayan tardado en recibir a una persona. Desafortunadamente, tampoco hay que ser muy drásticos con este gobierno, todos los gobiernos del mundo, algunos con mucho éxito. China, a mí me tiene sorprendido China no supera los 6,000 muertes, y México ya trae 40,000, y es un país pues 10 veces más grande que México. Entonces ya habrá tiempo. Ahorita lo más importante es preservar la vida, y ahora sí que si la gente sigue sin creer que esto es mentira, pues desafortunadamente la realidad les va a demostrar lo contrario. Nos ponen en riesgo a todos por sus imprudencias, y a los que estamos tratando de guardarnos en casa el mayor tiempo posible, pues también nos está perjudicando psicológica, anímicamente, económicamente, y bueno, pues en algún dado podemos sentir agraviados nuestros derechos, pero bueno, para eso existe, es muy interesante la ciencia del derecho, ¿no? Así es, y también la salud mental. Recientemente la diputada Adriana Bustamante, ¿verdad?, se reunió con el encargado del área de salud mental de la Secretaría de Salud, porque es un tema que se ha descuidado bastante, que no cuenta con recursos, que no cuenta con el personal suficiente, y aquí en estos momentos se necesita mucho apoyo en el área de salud mental, ¿no?, para el tratamiento post-COVID y también para las personas que lo están sufriendo, y posteriormente también se va a necesitar mucha ayuda de psicólogos y psiquiatras, ¿no? A ver, si me permites poner un ejemplo que me viene a la mente, el ABC, las muertes de los niños en Sonora que tanto le han achacado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. ¿Qué fue? ¿Fue dolo? O sea, ¿fue un asesinato premeditado? No. Fue irresponsabilidad de las autoridades de protección civil, municipales, sanitarias, etcétera, que otorgaron los permisos para el funcionamiento de este establecimiento, que puso eventualmente en riesgo y terminó en un drama. Bueno, metieron 20 personas a la cárcel de todos los niveles de gobierno, hasta los delegados federales del Seguro Social fueron a parar a la cárcel con órdenes de aprehensión para satisfacer la ira social. Entonces, que no nos extrañe que hoy con el mismo rasero que midas serás medido, y que hoy estén acusando a Gatell de esta responsabilidad. Yo no estoy en esa postura, pero sí entiendo que la gente pueda alegar en algún momento el derecho, como lo hicieron en el caso que yo les estoy mencionando. Bueno, y en Chiapas también tuvimos el caso de los niños de Comitán, ¿no?, de las muertes de los niños de Comitán, que claro, fue un caso que todavía a Pablo Salazar, el gobernador en esos momentos, le costó mucho tiempo después, ¿verdad? Fue parte de su indagatoria para mantenerlo en la cárcel, ¿no? ¿Sí? Meterle un asunto del que él ni estaba enterado, como tampoco Peña Nieto estaba enterado del crimen de Ayotzinapa, hasta que resultó que por cuestiones políticas eran los culpables, ¿no? Sí, y afortunadamente ahorita, hablando de los crímenes como el de Ayotzinapa y otros crímenes, afortunadamente ahorita
va a haber hay una serie de restablecimiento de la reconciliación con todos los afectados, ¿verdad? Por Acteal, ¿no? Que pues ya lleva esto casi 23 años. 23 años, ¿no? Y ahorita estamos viviendo, aunque no le tocó a este gobierno, pero estamos viviendo esta parte de la reparación del daño a las víctimas. Y bueno, pues para finalizar este programa podemos traer otro tema. Ya está aquí. ¿Mande? Ya queda un minuto. Ya queda un minuto, pues yo creo que ya no nos queda nada. Yo había puesto aquí el teléfono para llevar la cuenta, ¿verdad? Pero creo que estamos ya casi por salir. Ya está aquí Lozoya y no está en la cárcel, sino está en un hospital porque sufre de anemia, ¿verdad? Cosa que no le detectaron en España. ¿Mande? En España no le detectaron nunca. No, es más, de España creo que hubo como, no reclamos, ¿no? Sino decir aquí, mientras estuvo aquí, nunca hubiera estado enfermo, se le hubiera atendido, sí. Atendido, ¿verdad? Yo creo que es como una pausa para ver qué procede posteriormente, ¿no? Están en el proceso de... ¿Cuántos reos tendrán anemia ahorita en los reclusorios que no gozan de este privilegio a cambio de su plan? Pues yo creo que muchísimos, con el socorro de ley que tienen y con la comida, ¿no?, que reciben en los penales, yo creo que muchos han de padecer de anemia y de otras enfermedades, ¿verdad? Pues vámonos. Y bueno, pues al parecer ya llegamos al final del programa. Les damos las gracias a quienes nos acompañaron en este día. Volvemos a saludar a nuestros compañeros Rumaya, Víctor Rumaya y Gilberto Zavala, que no pudieron estar. Contextos.